The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestra Open Session de hoy. Hoy estamos con un invitado especial que es Víctor Estrada. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Mimi, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido también. Bueno, Víctor nos va a hablar hoy de un tema que creo que aplica para todos los campos, para todos los tipos de compañías. Obviamente ahí nos contarás un poco de tu experiencia y cómo ha sido aplicado. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la felicidad en los equipos y un poco sobre una metodología que se llama tablero Nico Nico. Víctor es entonces Agile Coach en Multiplica México y desde su experiencia con metodologías ágiles y como coach, pues nos va a hablar de este tema hoy. Así que espero que todos lo disfruten mucho y bueno, Víctor, adelante, te doy la palabra y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, ahí ya vemos tu pantalla. Eh, no sobra decir que vamos a poder tener un espacio al final de esta sesión para preguntas. Esas preguntas las pueden hacer por medio escrito, directamente por el panel de GoToWebinar que ven ahí a un lado de su pantalla. Ahí las pueden escribir y al final se las leeré a Víctor para que nos responda una por una. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Bueno, gracias. ¿Cómo están todos? Buenos días. Mi nombre es Víctor Estrada y les platicaré hoy del tema de la felicidad en los equipos y de, en particular, un método que se llama tablero Nico Nico. Empezamos con esta pantalla que tal vez muchos de ustedes han visto esta película con Will Smith, En busca de la felicidad. Entonces, en plena era del conocimiento, en las organizaciones buscamos este tema de la felicidad. Me presento, Agile Coach, agente de cambio. He trabajado más de 20 años en el tema de gestión de proyectos en diferentes mercados, en diferentes industrias, en diferentes roles. Entonces, empecemos. Pareciera ser que el tema de la felicidad, al igual que muchos otros temas, está de moda, pero sabemos que el tema de la felicidad es algo intrínseco, o sea, es difícil ponerle un valor numérico. Entonces, utilizaremos un método muy simple que nos va a permitir tener esa temperatura en cada uno de nuestros equipos, organizaciones, áreas, y esto en algún momento nos va a permitir tomar diferentes acciones, diferentes experimentos para mejorar ese ambiente o esa cultura que tenemos. Entonces, esto es lo que veremos hoy. Es un trayecto muy corto, pero bastante interesante. Entonces, quisiera poner un poco el antecedente de por qué llegamos ahora a medir el tema de la felicidad en los equipos, y todo esto parte del tema de management. Entonces, actualmente platicamos que estamos en una versión 3 de management. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué momento del tiempo pasé de la versión 1 a la versión 2 o me brinqué todo y estoy ahorita en la versión 3? Pero finalmente hay un antecedente como tal, ¿no? Entonces, versión 1 del tema de management, algunos de ustedes podrán ubicar esta fotografía. Es una fábrica de ensamblaje a principios del siglo pasado, en Ford, la fabricación del modelo T, y pues con la fabricación en masa es que empezamos a tomar el tema del management 1.0. Entonces, esto era un cambio, un hito completamente en todas las industrias. Antes de eso, era difícil predecir el tiempo que nos tomaba. Las construcciones podían tomar años antes de tener el producto final. Entonces, Ford, al momento en que hizo su fábrica, su cadena de ensamblaje, podía decirte cuánto te tomaba hacer un modelo T y cuánto le iba a tomar hacer millones de estos modelos T. Aquí surge un
un punto bastante interesante. Él te podía predecir, pero con unas características bien definidas, ¿no? Víctor, Decía que, disculpa, te interrumpo un sí, minuto. Creo que no estamos viendo cuando pasas la diapositiva. Seguimos viendo la el primera primer, pantalla, el primer slide. ok, ahí está. Ahí sí. Sí, Ok, perfecto. me regreso un poco. Gracias, Ok. perfecto. Entonces, rápidamente, este es el slide donde me presento. Este es el resumen de lo que estamos, de lo que veremos hoy. Un poco lo que les platicaba de que no es una moda. Finalmente, esto viene desde el principio de esta década. El trayecto que veremos. Hablamos del management. Y aquí la fotografía que les platicaba un poco del modelo T y la fábrica de producción en Ford. Entonces, les explicaba un poco que al final este hito importante en la parte de la industria de saber en qué momento te iba a tomar fabricar un modelo y luego la producción en masa, tenía algo muy particular y era que tú podías únicamente pedir un modelo T en negro. Ahora, ese es, digamos, desde el punto de vista del negocio. Lo que nos metemos a la parte del manejo de las personas, pues básicamente sus características más importantes teníamos un control, era prácticamente el tema del látigo, ¿no? El jefe te supervisaba, había un control de horarios, había tu tarjeta, en aquel entonces tu ficha para firmar entrada y salida, había un tema de miedo, y pues bueno, básicamente era el demostrar que si salías al último era porque realmente era productivo, ¿no? Y pues bueno, estamos hablando de eso hace prácticamente 100 años. Modelos como este seguramente ahorita les vienen a la cabeza, los han vivido en empresas en las que han participado, empresas en las que han visto cómo se maneja esto. Entonces, 100 años después sigue existiendo, ¿no? Aquí el punto importante era, hablamos de que el hecho de seguir esas reglas nos aumentaba la productividad, había un time to market, o sea, yo sabía en qué momento salía cada modelo T, y había un tema, lo pongo entre comillas, de eficiencia. La frase que podría identificar este juego de palabras, ¿no? El doing the wrong thing, o sea, hacer las cosas mal, ¿no? Porque al final lo adoptamos y siempre hacemos algo, pero es completamente diferente. Ya hacia mediados del siglo pasado, hablamos de un tema de management 2.0, las organizaciones hacen ajustes, pero resulta que ponen en el centro a las personas y mencionan que las personas son su activo más valioso. Pero esto es como un tema de management disfrazado, porque finalmente vemos en una de las imágenes, es algo bien característico. Nos dan cubículos, paredes que no nos permiten ver unos con otros, y pues nada, ¿no? O sea, evolucionan las cosas, pero finalmente la comunicación se rompe completamente. Una de las características principales es el jefe, lo que dice es lo que se hace. Otra característica muy interesante es que, bueno, el jefe, el que está en la parte superior de esta estructura jerárquica, pues tiene una estructura hacia abajo que funcionan como sus dedos, ¿no? Entonces, los jefes son los que tienen que conocer de todo y los jefes son los que bajan y dictan qué se tiene que hacer. Si el jefe no existe o tú quitas una pequeña parte de esa estructura, se rompe y hay un vacío. Esto igual les ha de ser muy, muy conocido, funciona todavía mucho en algunas organizaciones. En el instante en el que alguien deja la organización, se rompe, hay un vacío que posiblemente lo puedan tomar inmediatamente, pase mucho tiempo antes de volverlo a tomar. Y en ese instante, pues pareciera que ya cambiamos, ¿no? O sea, la gran frase es, cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, pues cambiaron todas las preguntas. Entonces, aquí hay un paradigma que, pues bueno, lo vemos en la otra imagen. Tenemos una persona que trabaja y tenemos mucha capa de management, ¿no? Se crean muchísimas áreas, se vuelve todo súper robusto, las tomas de decisiones se vuelven demasiado burocráticas y entonces empezamos a ver organizaciones demasiado verticales
que lejos de facilitar las cosas al usuario final, que es el consumidor, le complica todo completamente. Si pasamos a una industria muy particular, digo, aquí el tema es de que todo lo tomamos, una adaptación de la parte de manufactura, y lo empezamos a adecuar al resto de las áreas o de las industrias. En la parte de software se escuchan los términos fábrica de software, ¿no? Entonces, si mucha gente venía corriendo de la parte de manufactura porque no quería estar en esa industria, pues ahora resulta que en esa industria bogante, que era la parte de software, pues ahora entra una fábrica, ¿no? Entonces ahí como que hay un tema de paradigma que nos empieza a pegar completamente. Y aquí el estudio de caos, habíamos platicado en alguna ocasión, o lo han visto alguna vez ustedes, está muy enfocado en el tema de la industria de software. Se empezó a trabajar en el año 94 y al principio, hasta inicios de este siglo, se hacía cada 2 años. A partir de ahí se empezó a hacer anual. Y básicamente lo que decíamos es que todos nuestros proyectos en un inicio, en el año 94, solamente se terminaba el 16%. Esto es, si tú iniciabas un proyecto, solo el 16% de esos proyectos concluían en el famoso triángulo de hierro, en el tema del tiempo, alcance y costo. Luego teníamos un 53% que de alguna manera llegaba, pero que casi siempre tenía una deficiencia en cualquiera de estos 3 valores. Y literalmente había un 31% que terminaba completamente cancelado. Después de cierto tiempo, después de algún alcance errado, el proyecto se cancelaba. Otro tema bastante interesante de toda esta gráfica en el año 94 es, pues, todos los proyectos tenían sobrecoste, ¿no? De lo que yo planteé, casi siempre terminaban en el doble de costo. En la gráfica, si ustedes ven, conforme pasa el tiempo, hay un instante en el que el tema del éxito como que se estabiliza. Ahora hablamos que los proyectos terminan en el 30%. El tema de los deficientes se mantiene sobre el 50% y el tema de los proyectos que son cancelados disminuye abajo del 20%. Un poco, si ustedes platican con algunos compañeros en algunas otras industrias, en algunos otros puntos en Latinoamérica o en el mundo, los valores más o menos van a estar en ese rango. Casi siempre tienen estas características, varían obviamente de industria a industria, pero sabemos que es una tendencia global, ¿no? Este estudio en particular fue en la industria del software. Y esto nos da pauta para que lleguemos al Management 3.0. A inicios de esta década, 2011, Jürgen Apelo lanza un libro y platica sobre ese tema del Management 3.0, ¿no? Que es, hay que cambiar el paradigma de cómo vemos a las personas. Ya no les vamos a hablar como nuestros empleados, ya no les vamos a hablar como recursos, sino vamos a hablarle como colaboradores. Entonces, parte de sus citas más famosas, un libro que tiene el mismo nombre, Management 3.0, dice que todo este tema del management es un tema bastante importante para dejárselo a los gerentes, a los managers. O sea, se tiene que ser un tema organizacional. Y aquí él hace mucho énfasis, ¿no? Tenemos que ver a nuestros colaboradores, nuestros empleados como seres humanos, ¿no? O sea, una persona que tiene un sentido común y que no tiene una práctica, ¿no? O sea, el chiste es que tú tienes que tener visión global, visión 360. Y muchos de nosotros, en ese sentido, hemos oído hablar de los ambientes de trabajo en Google, en Apple, Pixar, Virgin, Spotify, o tal vez han oído otro caso que se llama Zappos, ¿no? O sea, donde pues, no hay un horario fijo, tienen bastantes prestaciones, tienen bastantes, vamos, el entorno está preparado para ser un ambiente feliz. Vemos casos como instalaciones en México se llaman WeWork o algunas otras empresas que tienen los espacios abiertos completamente, ¿no? Entonces, esa es la tendencia en muchas grandes empresas. En empresas mucho más pequeñas o startups, esto es pan de cada día, o sea, ambientes completamente colaborativos, no hay oficinas, se tienen algunas salas de juntas muy particulares, pero en general todos son espacios abiertos, ¿no? Que permiten la comunicación. Y aquí, una de las características es que el
información, todo es transparente, todo el mundo tiene acceso a todo, no hay nada que esté restringido o que esté bajo llave. Frases, pues el equipo, la organización, entornos completamente preparados, ¿no? Y el resultado es responsabilidad de todos, no cae exclusivamente en los managers, no cae exclusivamente en la parte de la ejecución, todos somos responsables del resultado final. Los jefes son los facilitadores, no son los jefes como tal. Y la frase aquí es doing the right thing, o sea, hagamos las cosas correctas. Jürgen hace mención en este tema de Management 3.0 que de lo que se trata esto es de motivar a los colaboradores, ¿no? O sea, empoderar a los equipos, alinear esas restricciones, desarrollarle las competencias y crecer la estructura. Pero ojo, aquí la estructura no crece de manera vertical, sino es más un tema horizontal. Y el último punto es, bueno, todo se tiene que mejorar, ¿no? Es un tema de adaptación. Entonces, si vemos un poco el management en estas tres versiones, este sería el resumen, ¿no? Entonces, management 1.0, el jefe, haz lo que yo te digo, la frase sería el hacer. En el 2.0 es más, adoptamos, en ese sentido, vemos las instalaciones de estas grandes empresas que platicamos al principio y pues, lo que hacemos es tratamos de hacerlo, ¿no? Entonces la frase es hagámoslo como ellos. Aquí es donde empiezan a haber grandes dificultades porque al tratar de hacer las cosas como Google, como Virgin, como Apple, pues tendemos a querer hacer las cosas similares a ellos, pero bajo la estructura que venimos trabajando del Management 1.0, ¿no? Entonces aquí muchos fracasos más que éxitos. Entonces Management 3.0, pues bueno, este grupo tan famoso, ¿no? Seamos como ellos, ¿no? Entonces es transformemos. Y esto nos da la pauta porque al final Management 3.0 de alguna manera viene ligado a todo el tema de agilidad, ¿no? Parte de los valores principios, uno hace mención a la motivación de los equipos, la autoorganización de los equipos, todo esto es parte del framework Agile. Cuando entonces empezamos a hacer nuestros primeros pininos en temas de agilidad utilizando algún método, Agile, Scrum, Kanban, Scrumban o cualquier otro, pues los equipos empiezan de manera orgánica a funcionar. Y eso está súper padre, pero cuando lo empezamos a llevar a través de toda la organización y queremos llevarlo dentro de la cultura y tenemos un management 2.0 o 1.0, esto empieza a ser la tormenta perfecta porque chocan. De un lado decimos que tenemos que tener automotivados a los equipos y estos se autoorganizan, pero por otro lado tenemos las estructuras jerárquicas, que es el principal, uno de los principales barreras de adopción de este tema de agilidad. Ahora, hablemos de la otra parte, lo que es la felicidad. Decía Gandhi, la felicidad es cuando lo piensas, lo dices y lo haces y todo está en armonía. Entonces, platicamos al inicio, es un tema complicado medir la felicidad, no le puedes poner un valor numérico, como tal es algo tan abstracto y como tal es algo que cada persona lo percibe, lo emite de una manera completamente diferente, ¿no? Yo podré estar sonriendo, podré estar súper feliz hacia afuera, pero por dentro igual tengo infinidad de problemas. Entonces, ese es un tema que hay que cuidar muchísimo, que puede ser bastante engañoso. Y platicamos en el Management 3.0 de la palabra motivación, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata ya no es de que yo vengo y les doy una plática, una charla de lo que se trata la motivación, sino es, bueno, cómo lo adapto yo como persona y cómo lo transmito a mi equipo de trabajo para que todos seamos perfectamente colaborativos, ¿no? Aparecen muchas teorías, ¿no? Vienen los gurús y nos empiezan a hablar de cómo motivar a tu equipo de ventas, cómo motivar a tu organización, pero finalmente lo hablas en alto nivel. ¿Cómo haces la bajada ya per se a cada área de trabajo, a cada equipo de trabajo?
Y aquí una frase, ¿no? O sea, si el compromiso de los empleados es imperativo en el negocio, es uno de los ejes para que el negocio como tal obtenga el resultado en función de la estrategia que ha definido. Y de ahí pues, entramos a la parte que nos atañe, ¿no? El tablero Nico Nico. El tablero como tal es muy simple, realmente lo podríamos llamar que es, ahora le llamamos radiador de información, finalmente es un tablero, como lo hemos conocido en Management 2.0 o 1.0, y fueron introducidos, se empezó a platicar por ahí del año 2006, por un señor que se llama Ikinori Sakata, y básicamente lo que él buscaba era que cada miembro de ese equipo, al final de cada día de trabajo, a través de una carita, en un espacio, en un papel, en un rotafolio, pusiera cómo se sentía. El tema es muy simple, no quería meterle complejidad. 3 caritas, feliz, intermedio, neutral o triste, ¿no? Entonces, la idea de que de puño y letra las personas lo escribieran. Esto es súper importante porque finalmente todo el tema de calidad, parte del framework de Scrum, que viene mucho, está basado mucho en tendencias de Japón, te hace mostrar, ¿no? Todo el tema debe ser bastante visual para que todo el mundo lo permita. Estamos hablando de un tema 100% cultural, ¿no? Y como les explicaba, la verdad es de que no tiene gran ciencia. La intención es de que a través de tus estados, que es feliz, indiferente y triste, tú muestres cómo te fue en tu día. Pero si quieres agregarle un poquito más de tema visual, pues ya agrégale un color, ¿no? O sea, a lo mejor hablamos de un verde, un naranja, un rojo, un azul. Ahí es abierto al público. Lo interesante es de que la práctica inicie. Y como todo, pues la idea es de que no se quede exclusivamente en un tablero, en un rotafolio, sino que lo lleves a empezar a analizar cómo se comporta toda esa área, todo ese equipo, ¿no? Entonces, entiendas en qué momento del tiempo, porque tuvo una subida de emoción, una bajada, qué fue lo que pasó en ese momento del tiempo, y empieces a hacer los análisis. Como todo, eso también te permitiría ver tendencias y pues, identificar problemas que puedan ocurrir o situaciones positivas que suceden en cada momento para esos equipos, ¿no? En el caso de Multiplica en Ciudad de México, los equipos, uno de los equipos optó por pasarlo en temas electrónicos, utilizaron una hoja en Google Docs y lo que hicieron fue, bueno, pues publico el nombre de todo el integrante del equipo y vamos llevándolo día a día, ¿no? Le pongo un poco más de inteligencia, veo cuál es el comportamiento de las caritas en el transcurso de ese mes. Y pues platicamos al principio, es un poco intrínseco el ponerle un valor, pero finalmente pues, necesitamos ver cómo lo traducimos, ¿no? Entonces, en este caso, este equipo al final a mediados de agosto tenía un tema de felicidad, digamos, bastante alto, ¿sí? Por ahí pues, sucedieron algunos temas, tuvieron un mal día, o pues que, bueno, pasaron de neutrales, no fue ni feliz ni enojo o desmotivante ese día. Y un tema interesante es, si vemos en algunas de las celdas, en la parte superior tiene un triangulito negro, le agrego una breve nota. Esto me permite transmitir lo que yo estoy viviendo en ese instante. Entonces, a los management al manager, al project manager, al Scrum Master nos puede dar muchísima información de cómo me acerco, ¿no? Este es otro tablero, igual en el mismo tiempo, en agosto, y cómo el equipo transmite felicidad en algunos casos completamente un tema de que, bueno, está desmoralizado, y algunos que no es ni bien ni mal. Esto al final platican algunos gurús
hay que saberlo manejar porque al final son tendencias, son aproximaciones. Algunos equipos lo transmiten como tal, o sea, se abren completamente y participan en estos ejercicios. Me regreso un slide anterior. Observemos cómo todo el equipo trató de mantener en el día a día su sentido, su felicidad en cada uno de los días. Y en el siguiente slide vemos cómo hubo una discrepancia. Algunos sí lo pusieron día con día, otros lo dejamos de poner. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas. Es un tema en el cual, si el equipo hace el experimento de tomarlo, lo tratamos de llevar día con día. Si empezamos a tener bajadas, entonces ya no hay una transmisión tal cual de lo que estamos sintiendo como equipo en la parte de felicidad. Entonces, platicábamos hace un rato del tema de sapos. No sé si han escuchado esta historia. Sapos es una de las empresas con mejor puntaje en Estados Unidos de querer trabajar. Los colaboradores que trabajan dentro de Sapos, a pesar de que su sueldo no es el más alto dentro de los sueldos en Estados Unidos, el ambiente bajo el cual están trabajando es bastante bueno y tienen una serie de un entorno totalmente preparado que difícilmente se quieren separar de la organización. De hecho, hay un libro del CEO de Sapos, tú no dijiste, y te dice que al momento en que entra una persona a esta organización, se le da una introducción durante 3 semanas. Y en esas 3 semanas se le prepara. Lo primero que hacen es que se le lleva completamente al call center. Y durante 3 semanas se le prepara, toda la organización está enfocada hacia el cliente final. No hay un speech preparado para poder decirle qué es lo que le tiene que decir al usuario final, sino que es tú con tus propias palabras, es cómo le ayudas al cliente. Si el cliente en ese instante tiene un problema de que ya no quiere un pedido, tú ves de qué manera le resuelves completamente el punto. Entonces, esto permite completamente un cambio de paradigma. La frase completamente importante es que las empresas a menudo se olvidan de la cultura y en última instancia sufren por ello porque no le pueden entregar un buen servicio al usuario final porque los colaboradores son infelices. Entonces, él te dice, colaboradores infelices es igual a que tú no ofreces un buen producto. Uno de los grandes gurús que seguimos en lo que es la parte de castellano, en Latam y España, Ángel Medinilla, te dice, bueno, una vez que yo adopté agilidad y que vi Management 3.0, yo no me veo regresando a trabajar a cómo lo hacíamos en los años 90 o más atrás. Esto es, yo no me veo trabajando en una fábrica de software, yo no me veo trabajando en una organización que tenga Management 2.0 y que no esté evolucionando a que sea un ambiente colaborativo global. Esto es súper importante. Si ustedes se han dado cuenta, en muchas organizaciones, corporaciones grandes, están haciendo cambios, algunas están haciendo los cambios muy grandes, algunos están apenas empezando a ver de qué se trata este tema de management, de agilidad. Entonces, vamos, es tierra fértil. En algunos casos están apenas brincando del management 1.0 al 2 o quieren brincar del 1.0 al 3, pero todo es una transición. Y platicaba al inicio, Mimi, algo bien interesante. O sea, la medición de la felicidad no es algo exclusivamente de Management 3.0, no es un tema exclusivamente de agilidad, no es un tema exclusivamente de tecnología o de empresas de innovación. Este es un tema que nos podemos utilizar en todas nuestras organizaciones, es un quick win muy rápido y esto es como subirse a la bicicleta. Te vas a subir una vez, te puedes caer, pero tienes que seguir haciendo el experimento y tienes que irlo mejorando constantemente. Me voy a regresar un slide. La intención es que hagan el experimento, los invitamos a que hagan el experimento de hacer el tablero. Pueden poner un rotafolio, en algunas organizaciones ponen los rotafolios en la puerta del jefe
Y pues nada, ¿no? O sea, lo puedes hacer con un plumón, puedes comprar los stickers. La idea es de que al final no está restringido a que lo hagas diario, lo puedes hacer por semana, puede ser por área, puede ser por equipo. Realmente aquí el experimento puede ser tan grande o tan chico como ustedes quieran. Y pues parte de lo que tal vez en algunos casos han escuchado ustedes, que vienen las famosas evaluaciones de clima laboral. Pero en Management 2.0, el clima laboral es como que, bueno, vienen y me preguntan y es muy privado, lo tengo que contestar casi como si fuera una prueba en escuela, no tengo que estar copiando, no se lo tengo que mostrar a nadie, lo meto en un sobre y lo lanzo. Lo que decimos en Management 3.0 es, a ver, abrámoslo todo, que todo el mundo diga qué es lo que siente y no por eso lo vamos a juzgar, al contrario. Si él dice que es feliz y por otro lado estoy viendo que no es feliz, bueno, mi función como manager es facilitar, en tratar de entender cómo te ayudo. Por otro lado, si veo que estás infeliz, bueno, realmente también tengo que buscar de qué manera te empiezo a apoyar. Y como todo, habrá organizaciones que lo adopten muy rápido, habrá organizaciones que no se les dé este tema de la felicidad, o lo vean como algo extra. El experimento tiene que ser lo más simple posible porque muchas veces el hecho de que le pongamos una carita en un sticker o en un tema electrónico, pensamos que es como, bueno, ahora tengo que ir a checar. Si ya tengo que checar mi entrada, tengo que mandar un correo, tengo infinidad de pendientes y ahora todavía tengo que ir a un electrónico o a un cartel a pegar cómo me siento. Entonces, esto nos puede dar muchísima información de lo que realmente creemos y estamos viendo en cada una de nuestras áreas o de nuestros equipos. El tema de sapos es un tema que puede funcionar bastante como lectura. De hecho, acaban de liberar hace un par de años la biografía de este señor, de Tony Hish. Él, de la nada, antes de tener 25 años, era multimillonario y pues él no encontraba en qué entretenerse hasta que encontró la parte de sapos y hoy en día sapos, bueno, pero que es un caso de éxito, ¿por qué lo mencionamos ahorita mucho? Bueno, no por nada hace poco Amazon lo adquirió por 1.200 millones de dólares, no fue la primera vez, durante mucho tiempo lo quiso adquirir, fue uno de los pioneros en el tema de las .com, por ahí del año 2000, en el tema de e-commerce. Y bueno, realmente, digo, el hecho de que venga Amazon y te adquiera no es por nada, nada más porque tengas un número impresionante. Lo adquirió porque quería entender cómo el modelo de sapos funcionaba y hoy en día lo adquirió y lo tiene como un ente completamente separado a toda la organización. Lo deja operar de manera autónoma, pero realmente lo adquirió porque quería entender qué era lo que estaban haciendo y por qué las personas que trabajaban en esa organización, por más que los querían contratar y reclutar para Amazon, no querían irse de sapos. Eso es un poco la tendencia. Si ustedes ven en redes sociales profesionales como LinkedIn o ven en portales de trabajo a nivel de todo la TAM, se van a encontrar comentarios donde te dicen, bueno, ¿tú qué preferirías? ¿Que te pague muy alto y tener pocos beneficios o tener muchos beneficios y un poco bajo el sueldo? Hablamos también de temas como el salario emocional. Entonces, si se dan cuenta, el tema de Management 3.0 es muy grande, pero ahorita en particular lo vimos cómo lo podemos hacer en un quick win que nos permita a nosotros como organizaciones saber si realmente nuestras áreas o nuestros equipos están motivados con los retos que les estamos poniendo. Entonces, así de rápido ha sido este webinar, platicarles un poco del tablero Nico Nico. Como les explicaba, no es algo súper complejo, la verdad es que tal vez en algún momento del tiempo ustedes lo han intentado. Ahorita lo que nosotros les proponemos desde Multiplica es, lanza un experimento.
De eso es lo que se trata hoy en día, es de lanzar experimentos. No estamos esperando un resultado positivo, hasta el hecho de que falles es algo beneficioso y te permite empezar a hacer otro experimento diferente, ver qué variables mueves. Lo interesante es que el día de mañana tú puedas decir que no imitaste el modelo de Zappos o el modelo de Apple o el modelo de Google. Si ustedes tuvieron también la posibilidad de ver la presentación en directo o en repetición de Apple, están cambiando el concepto de cómo vemos las tiendas Apple. Actualmente ellos están tratando de manejar el concepto de town, ¿no? O sea, de centros en los cuales tú te acercas y no solo adquieres el producto, porque ya no vas a adquirir un producto, sino es toda una gama de experiencias que giran alrededor de todo lo que es Apple. Entonces, no sé si ahí paramos y tengan alguna pregunta al respecto. Vale, gracias, Víctor. Bueno, como les mencioné al principio de la sesión, tenemos un espacio en el webinar, en el GoToWebinar, en el panel, donde pueden hacer sus preguntas por escrito. De todas maneras, Víctor, creo que sería interesante que nos compartieras tus datos de contacto, por si alguien más adelante quiere hacerte una pregunta por mail o por algún otro medio. Seguro, digo, les podemos compartir tenemos el formato en Google Docs. En el caso de la comunidad Multiplica lo tenemos disponible para que todo el mundo lo utilice, haga una copia y empiece a hacer sus experimentos al respecto del tablero Nico Nico. Vale, y también esta sesión queda grabada, la estaremos publicando en redes sociales próximamente y en nuestro canal de YouTube. Así que pues pueden estar atentos. Bueno, aquí parece que llegó una pregunta. Dice, una vez que tienes los resultados en la hoja de las caritas y ves que las caritas infelices son más abundantes, ¿qué metodologías llevas a cabo para revertir? Buena pregunta. Una vez que tú tienes caritas felices, infelices, la intención es que tengas una retrospectiva, dependiendo cómo hayas definido tu experimento. Si fue semanal o mensual, hagas una retrospectiva. Y acordémonos que el tema de la retrospectiva en temas de agilidad no es cómo juzgo, sino, a ver, entendamos el contexto general de qué fue lo que acordamos al inicio de este experimento, qué es lo que esperábamos obtener y qué nos ha funcionado bien y qué nos ha funcionado mal. Y a partir de ahí pueden salir pues, diferentes acciones a seguir. Puede ser que tengas que hacer coaching en cada una de las personas o en el equipo en general, o cambiar ciertos lineamientos o ciertos acuerdos que hayan tenido como equipo. La verdad es que no hay un método o pasos a seguir, realmente es dependiendo de qué es lo que acuerden entre todas las personas, es lo que sigue ahora es que los siguientes pasos, en el siguiente experimento. Vale, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta más, ese es el momento de hacerlo. Si no, de todas maneras, pues le damos las gracias a Víctor. Víctor, gracias por estar hoy con nosotros, por compartir esta información con todos y a todos los que asistieron. Qué bueno que nos hayan acompañado hoy. Como siempre, ustedes saben que todos los jueves tenemos nuevas Open Sessions. Las estaremos publicando en redes sociales para que se puedan unir cada semana. Y bueno, siempre tratamos de compartir temas diferentes, ya sea de temas digitales o para equipos o bueno, cada vez cambiamos. Entonces, a ver, vamos a ver que aquí parece que llegó otra. Bueno, no, era un comentario de muchas gracias. Así que bueno, pues Víctor, muchas gracias. A todos los demás, gracias también por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos, tengan buen día. Buen día para todos. Un saludo. Chao.